comentar unas que hemos intentado pues, exponer alguna idea sobre la producción agraria de Fuerteventura en otras jornadas, ¿no? Siempre me llamó la atención de que algunas veces pues, yo mismo, el primero, prácticamente decimos cosas y luego pues, algunas veces resulta difícil llevarla, decir si alguien dice, bueno, ¿dónde está el dato? Pues tú supones, pero a veces el dato del contraste no tiene la suficiente fuerza como para luego darle pues, un amplio sentido a tus afirmaciones, ¿no? Yo partí de una idea, de una hipótesis, de que en la isla de Fuerteventura se estaban dando fenómenos que tenían que ser similares a lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en Gran Canaria o en Lanzarote, por no decir en La Palma o en el Tenerife, caso que le demos más a Tenerife, pero sí conozco más La Palma, Lanzarote y un poquito, vamos a decir, Fuerteventura. La documentación de la isla, como ya dije anteriormente, se encuentra muy deteriorada en el aspecto de los protocolos. Por lo tanto, mi interés era ver cómo evolucionaba la población, la propiedad en el siglo XVII en la isla de Fuerteventura. Difícil, aunque no imposible en algunos momentos, pero es muy difícil de hacer con seriedad una aportación. Hay momentos que sí, tenemos bastante información, pero para tener una idea general sobre el siglo XVII nos va a resultar un poco difícil, o por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Pero lo que sí tenía un poquito, creo yo, claro, otra cosa que ustedes estén de acuerdo conmigo, pero para mí lo tenía claro, era que en el siglo XVII en Fuerteventura se va a dar un proceso muy parecido al proceso que se da en Lanzarote, como yo decía, que es que en los terrenos dedicados a el pastoreo, cada vez los términos que se llaman así, tenemos varios casos de términos que se distribuyen en el siglo XVII para que se panifiquen, van a ir desapareciendo poco a poco, parte de ellos, aquellos que están más cerca de los núcleos de población de mayor entidad, donde los labradores cada vez tienen con mayor ahínco que se distribuyan tierra, va a ir desapareciendo y expulsándose la ganadería hacia el exterior, de esas zonas que antes eran términos de ganado y que ahora pues, se van a convertir en términos agrícolas, sobre todo que veremos que se planta cebada. ¿Por qué? Porque desde fuera de la isla hay una fuerte demanda, sobre todo de Tenerife y de La Palma, y también al principio de Gran Canaria, pero sobre todo de Tenerife y de La Palma. Este hecho va a provocar que, ya digo, en Lanzarote sea muy claro cómo, sobre todo en la zona de Manfaya y toda esa área, de repente desaparezcan términos que al principio del siglo XVII eran de ganado y vemos que las tierras se panifican. Y aquí en Fuerteventura tenemos 2 o 3 ejemplos, que es lo que yo he podido ver a través de los protocolos, donde se panifican. Y descubrimos también a través de algunos testamentos, porque tampoco son muchos, como algunos propietarios de cierta relevancia, pues nos hablan de que él panificó la tierra, que él rotuló, nos está indicando por lo tanto que la demanda exterior va a llevar a que precisamente muchos de esos términos ganaderos o algunos de esos términos ganaderos se vayan convirtiendo poco a poco en terrenos panificables. Y por otro lado, eso sí es más evidente en Lanzarote porque tenemos una documentación más amplia. Por ejemplo, en Lanzarote casi desaparecen 20 términos ganaderos durante el siglo XVII, pero es que durante el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, desaparecen casi todos, salvo los que están en la costa, en la zona de Rubicón, la zona de Montaña Roja, que bueno, van a quedar ahí, pero los términos ganaderos tradicionales casi desaparecen. Pues aquí ocurre algo menor, porque claro, el potencial al principio de Fuerteventura es un poco menor que en Lanzarote, y evidentemente Lanzarote se acelera por la sencilla razón de que se justifica que la pérdida de los terrenos por culpa del volcán entre los años 30 y 36 provocará que los campesinos pidan que se distribuyan nuevas tierras, y eso es lo que va a ocurrir en Lanzarote con una gran conflictividad
que es muy interesante, que se está en estudio ahora, pero bueno, es interesante en ese aspecto. Y por otro lado, lo encontramos aquí también, ya digo, en Lanzarote. Esto es los diezmos, el diezmo que recauda el Cabildo Catedral en Fuerteventura del trigo. Esto nos permite un poco observar cómo fue evolucionando en un espacio que desgraciadamente pues, se ha perdido la documentación, no tenemos y está este salto, pero lo que nos permite observar es que, sobre todo en Fuerteventura, hay un creciendo de producción que coincide justamente, si se dan cuenta, en toda Argentina producción. Se supone que esta décima parte de la producción, ¿verdad? Pero bueno, algunas veces oscilaba entre el 10 y el 8%. No es fijo, pero bueno, nos da un poco una tendencia. Y descubrimos que sobre todo en el siglo XVIII hay un estancamiento. Claro, esto nos puede llevar a dudas, ¿no? Es decir, mira, este hombre, este investigador, vamos a decir, está diciendo que en el siglo XVII hay rompimientos de tierra, de términos, y en el siglo XVIII también ocurre. Primero, la crisis de 1701, 1719, y a finales del siglo XVII, las de 1685 e incluso 1695, que provocan un desastre en Fuerteventura, como ustedes saben, un 25% de la población emigra, lleva curiosamente a que a partir de los años 30 y sobre todo de los años 40 hay un periodo de bonanza que provoca que muchos, una parte de los medianos propietarios, sobre todo son los medianos propietarios, empiecen a invertir y empiecen a presionar al cabildo para que roture nuevas tierras, que dé roturación de nuevas tierras. Una aportación de la anterior jornada, no sé si podrán leer pronto, pues hay todo un conflicto que tiene el Cabildo de Fuerteventura y vemos unos escritos que realizan los propietarios precisamente pidiendo que se olviden ya de una vez de la ganadería y que empiecen ya de verdad a fijarse en algo muy importante, que es la agricultura. La agricultura, como dicen ellos, es el avance de los pueblos, mientras que la ganadería es el atraso. Entonces, por otro lado, evidentemente, aparecen, por otro lado, yo digo, los ganaderos y planteando lo contrario. Evidentemente, ese pulso lo perdieron, porque estamos perdiendo los ganaderos, y curiosamente, a partir de los años 70 y 80 del siglo XVIII, el número de términos que se distribuye entre los campesinos aumenta. Posiblemente en Lanzarote, no me acuerdo ahora exactamente el número, pero son sobre los 35 términos, y en Fuerteventura lo que hemos podido localizar son 6 o 7. No sé si habrá más, pero la documentación, como digo, tampoco es muy precisa. Bien, recuerden que estos términos, pese a que son comunales, no son propiedad del cabildo. Lo que hace el cabildo, como único ayuntamiento, es servir de intermediario. Y descubrimos que la conflictividad viene en que quién era originariamente ese término, o a qué familia pertenecía, o si fue distribuido para todo el pueblo. Entonces, las documentaciones son amplias y nos vienen, pues, cuando se descubre que tiene una familia concreta, pues se distribuye entre todos los descendientes, que en algunos casos pueden ser 200 o 300, pero que 200 o 300 campesinos en Fuerteventura podrían representar prácticamente el 10 o el 15% de la población. Entonces, vemos que empieza a haber distribuciones de tierra, y esas tierras, eso sí no me permite el diezmo. Descubrimos que lo que se dispara es precisamente la cebada. Son tierras, recuerden, de pasto, que inmediatamente no entran en el circuito a ser roturadas y plantadas precisamente de trigo, sino de cebada, que es un elemento fundamental. Y por otro lado, también la cebada es un producto que se demanda en islas como Tenerife o La Palma, porque la cebada abastece a la población menuda, a los más pequeños, es decir, a los pueblos, mientras que el trigo pues, era mucho más caro para la población. Entonces, fíjense ustedes aquí, salvo evidentemente esos dientes de sierra que son las crisis que ustedes ya conocen de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, o la gran crisis también del principio del siglo XIX en los años 30, que provocó una fuerte migración, ¿verdad? Pues vemos precisamente que el trigo y la cebada pues se convierten, sobre todo la cebada, en el
XVIII, es un elemento fundamental de la economía, un motor importante de la economía de Fuerteventura, sobre todo a finales del siglo XVIII, cuando ya la barrilla, ¿verdad?, ya empieza a sustituir a este producto. Bueno, aquí vemos la comparativa para que se hagan un poco la idea, ¿no? El trigo sería lo que está en la línea roja. Miren que eso en el siglo XVII, pues estaríamos hablando de un casi a la par, ¿verdad? Y a partir de las regulaciones que empiezan a surgir a mitad en los años 40, 50, 60, pues fíjense ustedes cómo precisamente la cebada pues logra hacerse un hueco. No solamente, ya digo, porque el terreno eran terrenos de peor calidad, sino que además era por la demanda que había fuera. Bueno, y brevemente, quizás era un poco, bueno, la cuestión de Las Vegas. Todo esto para llegar a Las Vegas, ¿verdad? Es decir, Las Vegas es una cosa que a mí particularmente me inquietaba, ¿no? Sobre todo porque había leído en algunos sitios que Las Vegas, eran propiedad del cabildo, y había que porque luego no salían las actas del cabildo esas Vegas muchas veces. Sí salían los remates, pero no salía la propiedad, y era evidente. Es decir, es lo mismo que sucede en otros lugares, como en Lanzarote o en Gran Canaria. Para el señorío de Agüine hay Las Vegas cerealeras, y para él, sobre todo, pues se rematan Las Vegas, pero Las Vegas son propiedad particular, es decir, son campesinos que son terrenos fértiles y que aprovechan para todos los años, a través del cabildo, crear un remate para que se cuiden las mieses mientras es el periodo antes de ser recogidas, ¿no? Entonces, los campesinos acuerdan con los tenedores o los vigilantes, en este caso, pues miren la miel, el trigo, la cebada, y si ven algún ganado que se va a introducir, pues que lo lleve al torrente del consejo para que existan las multas convenientes, ¿no? En otro momento ya hemos aportado, sobre todo en el siglo XVIII, también en otro conflicto que hay entre ganaderos, un par de conflictos importantes que hay entre ganaderos y agricultores, como nos viene una relación precisamente de todas aquellas personas que han sido castigados por el cabildo con multas, ¿no? Por entrar ganados a los sembrados, y la mayoría pues plantean que entraban en el ganado porque si no se moría de hambre. Es decir, que pensemos que esa guerra era muy importante, ¿no?, entre ganaderos y agricultores, fundamentalmente, como ya decía, porque las Vegas cada vez los campesinos creían que esas Vegas cada vez se extendían más. Lo único que intervenía el cabildo es que cuando alguien solicitaba que su terreno se convirtiera en vega, o una serie de campesinos solicitaban que su terreno se convirtiera en vega, tenían que pagar el 20%, es decir, de cada 20 fanegas tenía que entregarle una al cabildo como propiedad. Curiosamente, en Fuerteventura, ahora estoy hablando de memoria, creo que hay a lo largo del siglo XVII y XVIII unas 25 vegas. Solo en dos tiene propiedad el cabildo. En una que es propiedad de un solo campesino, tiene un porcentaje, son 4 o 5 fanegadas, y en otra. Es decir, el cabildo verdaderamente nunca ejerció la posibilidad de quedarse con el terreno en cada una de las vegas, que tenía su derecho. Incluso vemos que los arriendos que realizan de esos terrenos son muy pobres, 2, 3, 4 fanegadas de cebada o de trigo de renta, ¿no? Era una cantidad que no era despreciable, ¿no? Para el cabildo, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, el aferimiento valía el valor de 4 fanegadas de cebada, pero lo que nos interesaba era fundamentalmente eso. Curiosamente, el fenómeno de la vega cuidada va desapareciendo a partir del siglo XVIII. A medida que las vegas van aumentando de tamaño, el número de remates de vega va desapareciendo, y nos puede resultar chocante, pero no hay en el fondo ese proceso, ¿no? Por la sencilla razón de que el ganado cada vez se va o estabulando menos, y cada vez se va dirigiendo hacia zonas más exteriores, sobre todo de tal manera que hay una norma del cabildo en un momento determinado que se habla de que solo se metan en
Pozo Negro y en las zonas de corrales el ganado, para que deje libre todo el demás, todo el resto del terreno, libre sin necesidad de estar vigilado. Ese es un hecho que, bueno, aquí lo tiene también, un poco para que vean el valor de la producción de la cebada, ¿no? En el siglo XVIII que llega al 21%. Es decir, el fenómeno entonces de las pegas, que nos puede llamar la atención, mirando las actas simplemente del cabildo, de que desaparezcan, no es porque no exista en cierto modo esa propiedad, sino que simplemente ya no es necesario limitarla, porque las normas y el apartado, el apartamiento del ganado hacia las zonas de costa llevan justamente a que desaparezca la vigilancia. A partir de entonces, sobre todo en mitad del siglo XVIII, sí vemos reiteradamente que los ganaderos se quejan de que en las zonas de costa donde están yéndose a retirar y donde se están mandando por el cabildo, la cabra como tal produce menos leche, tiene que comer más rastrojo y hay una queja generalizada. Pero como ya dije antes, en los años 70 y 80 del siglo, definitivamente la Real Audiencia, la Real Sociedad Económica del París, en el caso de las islas orientales, Canarias, e incluso la de Tenerife que interviene, plantea que justamente hay que potenciar la agricultura y evitar todo lo que sea la ganadería. Pues muy bien, muchísimas gracias.